revelado la extraordinaria transformación de un anciano tras escuchar a su hijo decir: «Me das vergüenza, papá». Don Miguel, un anciano de 78 años, se encontraba parado en la cocina de su casa de adobe, con el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Sin embargo, el canto de los pájaros, que solía ser su despertar habitual, parecía un eco distante, casi irrelevante. Su mente estaba atrapada en un remolino de pensamientos tras la acalorada discusión con su hijo Carlos. La frase hiriente resonaba en sus oídos: «No dejes que la historia me defina». Carlos, un ingeniero agrónomo que había sido su orgullo, había desatado una tormenta de emociones en don Miguel. ¿Era cierto que se aferraba a viejas creencias? La angustia lo consumía. Afuera, el sol iluminaba el pueblo, pero dentro de él, la oscuridad se cernía como un denso manto. Don Miguel se debatía entre la tradición y la modernidad. Llevaba toda su vida cultivando los campos heredados, transmitiendo su amor por la tierra a su hijo. Sin embargo, lenta pero inexorablemente, sentía que la era de su conocimiento llegaba a su fin. Su cuerpo cansado le recordaba que los años pesaban, y su mente comenzaba a dudar de su capacidad para adaptarse a nuevos tiempos. ¿Y si no era lo suficientemente capaz de cambiar su realidad? Mientras la discusión continuaba repitiéndose en su mente, se sintió como un prisionero de sus propios miedos. Esa noche, no pudo dormir. Las sombras de sus pensamientos lo acosaban, la angustia recorriendo cada rincón de su ser. ¿Y si su legado se desmoronaba y su hijo no lograba entenderlo? Cada fracaso que había acumulado en aquel taller de agricultura sostenible todavía ardía en su pecho, y el eco de las risas burlonas de sus amigos resonaban en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta interior de don Miguel se intensificaba. Enfrentar a Carlos aún lo aterra, y el debate aún abierto sobre cómo avanzar en su vida le helaba la sangre. La imagen de su hijo frustrado, lanzando esas palabras dolorosas, reverberaba en su mente como un recordatorio constante de las expectativas no cumplidas. Su pecho se sentía pesado, y una partícula de terror comenzaba a asentarse en su ser. La pregunta le ardía: si fracasaba, ¿qué legado le dejaría a su hijo? Por un instante, una chispa de decisión iluminó su mente. Quizás debía seguir adelante, abrirse a lo nuevo para probar que aún podía aprender. Pero en ese momento de resolución, los vientos de duda soplaron de nuevo. Tal vez, solo tal vez, su edad era un estigma que jamás superaría. La lluvia comenzó a golpear la tierra fuera de su ventana, una parábola del caos que invadía su alma. ¿Sería el cambio una bendición o una condena? Mientras miraba cómo la lluvia caía, don Miguel se preguntaba si podrían, él y su hijo, realmente lograr algo significativo. La tormenta de su mente aún rugía, y el camino por delante estaba lleno de incertidumbre y miedo. La historia de su transformación apenas comenzaba, y solo el tiempo diría si la lluvia traería consigo un nuevo comienzo o una simple y desoladora continuación del ciclo de angustia. El día siguiente, un rayo de luz se filtró a través de las nubes grises que habían cubierto el cielo. Don Miguel se sintió envuelto en un manto de nuevos propósitos, decidido a no dejarse vencer por la desesperanza. Mientras preparaba su desayuno, las palabras de Carlos resonaban con más fuerza que nunca. «No dejes que la historia me defina», decía su hijo, y comenzó a percibirlas como un desafío más que como una crítica. Al finalizar el desayuno, después de unas horas de reflexión, se tomó el tiempo para escribir un pequeño plan. Se sentó en su mesa de madera, ahuecando su rostro entre sus manos, preguntándose hacia dónde llevaría su transformación. La idea de modernizar su agricultura lo intimidaba, pero no quería ser un fósil en su propio hogar. En ese momento, entendió que no se trataba solo de adaptarse, sino de crecer. Se propuso aprender sobre nuevas técnicas agrícolas. Comenzaría por investigar métodos que su hijo le había mencionado y que sonaban tan lejanos como las constelaciones. Obtuvo un pequeño cuaderno y comenzó a anotar lo que deseaba aprender, desde la rotación de cultivos hasta el uso de biopesticidas. A medida que escribió,
una renovada curiosidad comenzó a brotar en su interior, como una planta buscando el sol. Sin embargo, la duda lo asaltaba de nuevo. ¿Y si no soy capaz?, preguntó en voz baja, pero esta vez tuvo un instante de claridad. Sabía que su mayor enemigo era el miedo a fracasar. Se permitió sentir la inquietud, pero también decidió que sería un motor de su crecimiento personal. Si el fracaso llegaba, sería un peldaño más en su camino hacia el cambio. Con determinación, decidió visitar la biblioteca del pueblo. La curiosidad por descubrir cómo otros agricultores habían logrado adaptarse al cambio lo impulsaba. Esta búsqueda de conocimiento era un desafío que quería enfrentar, no solamente por él, sino también para ganar el respeto de Carlos y, quizás, su aceptación. Tras vestirse, se dirigió hacia la puerta con su cuaderno bajo el brazo, su corazón palpitando en anticipación. La biblioteca, silenciosa y llena de antiguos volúmenes, le ofreció un refugio. Se sumergió en libros de agricultura moderna, historias de hombres y mujeres que también habían atravesado momentos difíciles, y poco a poco, el peso en su pecho comenzó a aligerarse. Durante horas, absorbió cada palabra, cada idea nueva que destilaba un destello de esperanza. Mientras pasaba las páginas, se dio cuenta de algo crucial: el conocimiento no solo estaba ligado a la juventud, podía ser cultivado sin importar la edad. Esa epifanía lo llenó de energía. Tomó la decisión de asistir a un taller de agricultura sostenible que se llevaría a cabo en la capital del departamento. Sería un arsenal de herramientas que no solo lo ayudarían a mejorar su técnica, sino que también sería un espacio para conectar con otros en su misma situación. Al regresar a casa, su mente bullía con entusiasmo renovado. Al mirar por la ventana, el sol había comenzado a brillar. Con cada rayo, sentía que los viejos caminos que una vez le parecieron tan inquebrantables se caían a pedazos, dejando espacio para nuevos senderos. Aquella noche, se durmió con el corazón ligero y lleno de expectativa, soñando con un futuro en el que él y su hijo pudieran trabajar juntos, no solamente como padre e hijo, sino como iguales. Sin embargo, al despertar, una noticia inesperada cambiaría su rumbo nuevamente. Un mensaje de Carlos llegó a su teléfono, desbordante de preocupación. «Papá, hay que hablar. No todo está tan claro como crees». La angustia se hizo presente de nuevo, y con ella, la pregunta que lo atormentaba: ¿será que lo que está construyendo se desmoronará otra vez antes de haber comenzado? Don Miguel quedó parado en medio de la pequeña cocina, el teléfono vibrando en su mano, una sensación de plomo en su estómago. Su mente contemplaba el mensaje de Carlos una y otra vez. No todo está tan claro como crees. La sencillez de la frase lo golpeó con la fuerza de un desafío que no estaba preparado para enfrentar de forma inmediata. Su entusiasmo por el cambio se disipó brevemente bajo el peso de la incertidumbre. Se sentó en el viejo sofá del salón, tratando de calmar el torrente de emociones que lo invadía. Se tomó un momento para respirar hondo. Necesitaba entender. ¿Qué era lo que no estaba claro? Su mente buscaba respuestas, cada pensamiento parecía un laberinto lleno de pasajes oscuros. Recordó el taller de agricultura que le esperaba, allí podría aprender no solo técnicas, sino también formas de enfrentar la adversidad. Ya se había decidido, no podría dejar que la angustia lo inmovilizara. Sin embargo, esa inquietante duda lo obligaba a preguntarse si todo se basaba en una ilusión. Decidido a no dejarse vencer, tomó su cuaderno de notas y comenzó a escribir una lista de preguntas que le gustaría plantear a su hijo. Cada punto que anotaba lo ayudaba a desahogar su mente. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Cuál es tu verdadera preocupación? ¿Cómo puedo apoyarte? Sentía que el diálogo abierto podría ser el primer paso hacia la claridad. La mañana se deslizó en el tiempo, mientras él casi inconscientemente se preparaba para el taller. A pesar de sus ansias, una parte de él luchaba contra el temor de no encajar, de no ser comprendido. Al llegar a la capital, el bullicio de la ciudad le dio la bienvenida con un abrazo vibrante. A medida que se acercaba al salón donde se llevaría a cabo el taller, la tensión en su pecho empezó a disiparse. Era un terreno desconocido, pero pensó que ahí podría redescubrirse. Al entrar, notó que la sala estaba llena de rostros variados, jóvenes, adultos, incluso algunos más mayores que él. En ese momento, la sensación de aislamiento se desvaneció. Las presentaciones fluyeron, y pronto la discusión se tornó en la posibilidad de compartir experiencias.
A medida que las horas pasaban, la información se convertía en herramientas valiosas, nuevas perspectivas que comenzaban a encajar con lo que había imaginado. Sin embargo, un momento de silencio sobrevino cuando el facilitador preguntó qué les motivaba a estar allí. Don Miguel sintió que el sudor le brotaba en la frente. Al levantarse, el peso de su historia personal se deslizó a la superficie. Habló sobre su deseo de surgir tras un periodo de estancamiento, de buscar la conexión con su hijo, de no ser ese abuelo que apenas entendía el mundo moderno. Para su sorpresa, encontró empatía en los rostros frente a él. Muchos compartieron sus propias luchas, sus fracasos y descubrimientos. Al finalizar el día, don Miguel sintió que había recobrado su esencia. Sin embargo, la ansiedad por el mensaje de Carlos aún lo perseguía. ¿Qué pasará cuando regrese?, se preguntó. Esa inquietante pregunta se volvió un eco que no podía ignorar. Se debatía entre la satisfacción de su crecimiento personal y la necesidad urgente de entender el mensaje de su hijo. Con el corazón desbordante de nuevas ideas y el estómago revuelto por la preocupación, se dirigió hacia la salida, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Un impulso apremiante lo llevó a sentarse en un banco del parque cercano, mientras sacaba su teléfono, preparando el ambiente para una conversación que podría definir su relación con Carlos. Al mirar la pantalla se sintió temeroso y esperanzado. «Papá, hay algo que debo decirte». Las palabras quedaron en suspenso. ¿Podría este nuevo crecimiento ayudarlo a enfrentar lo que su hijo tenía que compartir? La respuesta al dilema de su vida personal aguardaba en el otro lado de esa llamada. Su corazón palpitaba con fuerza al considerar la conversación que estaba a punto de tener. Don Miguel se sintió absorto en una maraña de emociones contradictorias. Las experiencias del taller habían despertado en él un profundo deseo de conexión, pero el mensaje de su hijo lo ataba a una preocupación inquietante que no podía despejar. La presión del momento lo llevó a inhalar profundamente, recordando la importancia de estar presente. Antes de hacer la llamada, comenzó a reflexionar sobre las enseñanzas del taller. Había hablado sobre la vulnerabilidad como una fortaleza, la autenticidad como una llave para abrir puertas cerradas. Al empujar sus propios límites y compartir su historia, había encontrado un camino hacia la comprensión. Este momento con Carlos era precisamente esa oportunidad de ruptura, un medio para trascender las barreras que los habían mantenido separados. «Debo recordar que no soy solo un padre», se dijo a sí mismo. La frase resonaba en su interior. Se trataba de un diálogo humano, donde los roles se desdibujan y la conexión genuina toma su lugar. Con un nuevo sentido de propósito, apretó el botón de llamada y esperó. La voz de Carlos rompió el silencio. «Papá, ¿estás ahí?». Sonaba tenso. El sentimiento de distancia en su tono hizo eco en su propio corazón. «Sí, estoy aquí», respondió don Miguel, tratando de enmarcar sus palabras con la calma que había adquirido en el taller. «Quiero hablar contigo. Tengo muchas cosas que preguntar». Hubo un pequeño silencio al otro lado. «No sé por dónde empezar», admitió Carlos. La vulnerabilidad resplandeció en sus palabras, y don Miguel sintió que ese era el primer puñal que podría cortar la tensión que los sostenía. «Empecemos por ser honestos», sugirió don Miguel, recordando las palabras del facilitador. «Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte». Las siguientes palabras fluían entre ellos, creando un espacio donde la sinceridad podía florecer. Carlos habló de sus miedos, sus luchas y la presión que sentía por tener que dar forma a su vida en un mundo que parecía desbordado de expectativas. Don Miguel, a su vez, compartió sus propias inseguridades y la lucha que había enfrentado en busca de un propósito renovado. Era como si ambos estuvieran rebuscando en un baúl de emociones, sacando a la luz todo lo que los había mantenido prisioneros de su propio silencio. Sin embargo, en medio de la sinceridad, Carlos expresó algo que don Miguel no esperaba: «A veces siento que no te importo, que siempre estás más centrado en lo que quieres hacer que en entenderme». Aquella afirmación fue como un golpe en el pecho. Era un espejo de sus temores más profundos, una verdad que había temido escuchar. Don Miguel se quedó en silencio, asimilando el impacto de sus palabras. Mientras tanto, su mente comenzaba a trazar un camino hacia la resolución. Este comentario, aunque doloroso, era una oportunidad para un nuevo entendimiento. En ese instante comprendió que la transformación no solo era interna, era también un trabajo conjunto donde ambos debían abrirse y permitir que el otro los viera de verdad. «Lo siento mucho, hijo», respondió don Miguel con voz quebrada.
He estado tan absorto en mi propio viaje que olvidaré nuestro camino. Prometo hacer un esfuerzo por entenderte mejor. Las palabras resonaron entre ellos, ahondando en la esencia de su relación. A partir de ese confesional intercambio, algo se movió en el aire. El diálogo se convirtió en un aparato transformador que no solo los conectaba, sino que también ofrecía una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar la vida. Mientras terminaban la conversación, don Miguel sintió que una chispa se avivaba dentro de él. Había dado un paso decisivo no solo como padre, sino como individuo dispuesto a enfrentar lo desconocido y a buscar salvaguardar sus relaciones. Sin embargo, la inquietante sospecha de que algo más profundo aguardaba en las sombras aún merodeaba en su mente. Al despedirse, una sensación de incertidumbre le pesaba. No obstante, la determinación por avanzar seguía arraigada en su ser. El próximo capítulo no solo se trataba de ser un mejor padre, sino también de desentrañar ese mensaje de Carlos que lo había descolocado. Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de posibilidades, se levantó del banco, mirando hacia el horizonte. ¿Qué más me guardará esta transformación?, pensó, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de la voz de Carlos aún vibraba en los oídos de don Miguel mientras caminaba por el parque. Cada paso que daba parecía resonar con nuevas comprensiones sobre sí mismo y la relación que mantenía con su hijo. La sensación de haber vulnerado la capa de aislamiento que había construido a su alrededor le proporcionaba una mezcla de inquietud y resolución. Las preguntas que había evocado su diálogo seguían girando en su mente como engranajes en movimiento. De repente, se detuvo al ver un banco vacío cubierto de hojas caídas. Le pareció un buen lugar para detenerse y reflexionar, lejos del bullicio del mundo cotidiano. Se sentó, inhalando el aire fresco del atardecer. Era un recordatorio del tiempo que fluía y del poco que había pasado buscando su conexión con Carlos. Si había algo más que había aprendido en el taller, era que cada experiencia, por dolorosa que fuera, era un peldaño en su viaje hacia el autoconocimiento. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó, tratando de profundizar la búsqueda. Antes, la respuesta se había centrado en el trabajo y las ambiciones profesionales. Ahora, sin embargo, empezaba a entender que la búsqueda de significado no solo se limitaba a sus éxitos profesionales, sino también a sus relaciones personales. Mientras observaba a las familias disfrutar del parque, sintió una punzada de deseo por una conexión más auténtica. Quería conocer realmente a Carlos, no solo como su hijo, sino como un individuo con su propia historia. Una historia que había dejado de lado por mucho tiempo. El desafío iba más allá de escuchar sus palabras, era un llamado a actuar en consecuencia. Tomando una decisión audaz, sacó su teléfono nuevamente. En lugar de enviar un mensaje, comenzó a escribir una carta a Carlos. Con cada palabra que daba forma, su escritura se convirtió en una forma de desnudarse, un paso hacia un lugar donde sus emociones podían ser vistas sin filtros. En la carta, se propuso compartir sus propios miedos, su temor a no ser suficiente, su lucha por encontrar el equilibrio entre ser un padre protector y un hombre que también necesita su espacio para crecer. Su mente vagó por los escenarios que podría enfrentar cuando entregara esa carta. ¿Y si Carlos no quería leerla? ¿Y si su vulnerabilidad se convertía en una oportunidad para que su hijo se sintiera debilitado en lugar de empoderado? Pero la angustia que sentía por mantener las cosas en secreto le decía que la única forma de avanzar era arriesgarse a ser visto. Al finalizar la carta, se sintió más ligero. Había dado un paso hacia la autenticidad, llevándole a una nueva etapa de su vida. La identidad de padre que tanto había definido no debería ser su única joya, debía incorporar a don Miguel, el individuo con sus sueños e inquietudes. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte, sintió un leve escalofrío. No era solo la incertidumbre sobre la reacción de su hijo, sino otra sombra acechante, un síntoma que se remontaba a sus propias inseguridades. Había algo más que Carlos había mencionado, el tema de la presión y las expectativas. Se trataba de un dilema más profundo, un reflejo del sistema alrededor de ellos, hasta qué punto podían compartirse las luchas de uno sin hundir al otro. Mientras la brisa fresca llegaba a su rostro, la realidad de esa pregunta lo envolvía. Con firmeza, se prometió explorar eso también. Era hora de dejar de lado el miedo y mirar hacia el abismo, descubriendo lo que realmente se escondía bajo la superficie de su relación. Con la carta guardada en su bolsillo, don Miguel se levantó, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba más a una revelación trascendental. Sin embargo, al mismo tiempo,
la inquietud sobre lo que encontraría en ese camino lo retaba a confrontar no solo su propia lucha, sino también la de Carlos. Al dar la vuelta para regresar a casa, se dio cuenta de que su viaje hacia el autoconocimiento apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar juntos sus sombras y transformarlas en luz? Solo el tiempo lo diría. Don Miguel emprendió el camino de regreso a casa, pero cada paso era un desafío en sí mismo. Iba de la reflexión al recuerdo, de la incertidumbre a un renovado propósito. La carta en su bolsillo parecía pesar tanto como sus secretos. Sabía que, aunque había sido un acto liberador escribirla, entregarla era otra historia. La idea de abrirse a su hijo lo llenaba de miedo. Al llegar a su puerta, la imagen de Carlos se proyectó en su mente. Imaginó el momento en que le entregara la carta. ¿Sería capaz de soportar la vergüenza de mostrar sus vulnerabilidades? La batalla interna era feroz. A lo largo de su vida, don Miguel había sido el ancla, el proveedor, aquel que había ejercido la autoridad absoluta. Ahora, sin embargo, se sentía despojado de esa imagen, un hombre frágil que deseaba conectar de una manera más profunda. A medida que avanzaba por el pasillo, notó un rincón de su casa que había estado descuidado, un área que solía ser un refugio para leer y reflexionar. Fue allí donde decidió sentarse, en el viejo sillón que había conocido tantas emociones a lo largo de los años. Se sentía casi como un niño atrapado en un entorno familiar que ya no parecía tan seguro. Mientras intentaba calmar su mente, no podía dejar de pensar en las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué había permitido que su relación con Carlos se deteriorara? Había sido tan absorbido por las exigencias de la vida que se había olvidado de su hijo. Habían compartido muchos momentos, pero eran fragmentos de una relación rota. En ese instante de introspección, entendió que había un gran trabajo por hacer. No solo debía ser padre, sino también un compañero dispuesto a escuchar y aprender de su hijo. Decidió que no era suficiente con escribir la carta. Necesitaba dar un paso más. La vulnerabilidad no podía ser un acto aislado, debía convertirse en parte de su nueva identidad. Se propuso crear un espacio seguro para que Carlos se sintiera cómodo hablando de sus propios temores. ¿Pero cómo establecer esa intimidad? Don Miguel recordó lo que había aprendido en el taller, sobre cómo fomentar la bondad y la empatía. Se propuso organizar una cena, un ambiente donde ambos pudieran compartir no solo la comida, sino también sus pensamientos y sentimientos. Podría ser una oportunidad para abrir un diálogo, un primer paso hacia ese aire nuevo que anhelaba respirar en su relación. Con una determinación renovada, comenzó a hacer una lista de ingredientes y platos que podían disfrutar juntos. A medida que escribía, notó como un fuego interno comenzaba a avivarse. La esperanza surgía en su corazón, desafiando la oscuridad que había intentado ahogar sus inseguridades. Al planear esta cena, no solo estaba buscando abrir un canal de comunicación, sino también creando una invitación para que Carlos entrara a su vida sin reservas. Con el corazón latiendo con fuerza, fue a la cocina. Las ollas y sartenes fueron testigos de su compromiso por reconstruir no solo una comida, sino un puente hacia la reconciliación. Mientras cocinaba, su mente lo llevó de regreso a los momentos felices que habían compartido. Imaginó las risas, las anécdotas, y su risa resonando en el aire. Era un futuro posible. Al terminar la preparación, se sentó de nuevo con la carta, y a la luz tenue de la cocina, la miró por un momento. Había algo poderoso en poder manifestar su vulnerabilidad, pero también necesitaba dar el siguiente paso. Carlos necesitaba saber que no estaba solo en su lucha. Sin embargo, antes de poder entregarle la carta y compartir su cena, un mensaje en su teléfono lo distrajo de sus pensamientos. Era Carlos. Un par de palabras que desatarían un torrente de emociones. ¿Podemos hablar? La incertidumbre que le causaba esta pregunta lo llenó de ansiedad. Había llegado el momento de enfrentar lo que había ocultado y tal vez, de abrir discusiones importantes. Con una respiración profunda, don Miguel se dio cuenta de que ese instante podría ser el principio de algo grande. Pero, al mismo tiempo, una sensación de inminente confrontación lo envolvió. ¿Estaba listo para lo que su hijo tenía que decir? La puerta de su transformación se estaba abriendo, pero ¿podría manejar lo que vendría al cruzarla? Don Miguel sintió que el aire se volvía denso. La incertidumbre lo envolvía como un manto, y cada letra del mensaje parecía gritarle la urgencia de la situación.
Podemos hablar, repetía su mente como un mantra que no podía ignorar. Ese deseo de conexión, aunque le resultara aterrador, lo empujaba hacia adelante. Se obligó a levantarse del sillón, sintiendo un crujido en sus rodillas mientras se movía. Era el sonido de su propio temor y su esperanza colisionando, un recordatorio de que esa noche cambiaría algo en él, o al menos eso deseaba. Su mente pululaba con pensamientos contradictorios, había una parte que anhelaba la comunicación y otra que quería regresar a la zona de confort, al silencio que había prevalecido entre ellos. Se dirigió hacia el salón con una mezcla de determinación y desasosiego, buscando el lugar donde su hijo solía sentirse más a gusto. Era un espacio que había sido testigo de tantas conversaciones y risas, pero también de malentendidos y ausencias. Don Miguel se sentó en el borde del sofá, esperando. Pasaron los minutos, y cada segundo parecía una eternidad, un eco del tiempo perdido entre ellos. Finalmente, la puerta se abrió. Carlos entró, su expresión neutral revelaba nada, pero sus ojos llevaban la carga de pensamientos no expresados. Don Miguel sentía su propia vulnerabilidad al ajustar su postura, como si buscara un equilibrio interno antes de la tormenta. «Hola, papá», dijo Carlos, sin saber que esas palabras eran el preludio de un cambio monumental. En el tono de su voz, don Miguel percibió una mezcla de reticencia y la fragilidad que él mismo había estado sintiendo. Fue en ese momento que decidió que no podía seguir siendo el padre distante que había sido. Sin más dilaciones, tomó aire y comenzó. «Hay algo que tengo que decirte», comenzó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Carlos lo miró, curiosamente, exudando una energía que instaba a don Miguel a continuar. «He estado reflexionando sobre nosotros, sobre cómo nos hemos distanciado a lo largo de los años. Me duele, hijo. Quiero volver a encontrarte». La última frase salió casi como un susurro, temiendo que la vulnerabilidad fuera desbordante. Carlos lo miró fijamente, y don Miguel, en un acto de valentía, sacó la carta de su bolsillo, la sostuvo entre sus manos temblorosas. «Escribí esto. No sé si sirve de algo, pero espero que podamos hablar después de que la leas». La tensión en el aire era palpable mientras Carlos aceptaba la carta. La figura de su hijo, siempre tan fuerte y resuelta, parecía desvanecerse por un instante. Esa vulnerabilidad que antes temía, ahora se convertía en una herramienta de entendimiento. Carlos abrió la carta, y don Miguel, en ese momento, comprendió la profundización de su conexión. Estaba escuchando, estaba presente y participando en un diálogo que se había negado a tener durante años. A medida que Carlos leía, los ojos de don Miguel recorrían cada facción de su rostro, buscando señales. La incertidumbre lo tenía en un estado alerta permanente, cada parpadeo, cada suspiro, resonaba en su mente. La ansiedad se transformó en una mezcla de esperanza y miedo, como si el acto de entrega estuviera forjando una nueva etapa en su relación. De pronto, al terminar de leer, los ojos de Carlos se elevaron hacia su padre. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». Las palabras eran una súplica y una reprimenda. La confrontación era inevitable, pero para don Miguel era un paso necesario hacia la terapia emocional que necesitaba. «Porque no sabía cómo», respondió, y sintió la libertad que proporcionaba esa honestidad. «Temía que no pudiera soportar la carga de mis fallas». Carlos lo observó, una grieta de compasión comenzaba a abrirse en su corazón. La conversación avanzaba hacia una dirección que don Miguel no se atrevía a imaginar. La verdad estaba empezando a fluir, pero el camino aún era largo, lleno de palabras no dichas, recuerdos y viejas heridas que requerían sanación. Mientras su hijo empezaba a compartir los sentimientos que había guardado, don Miguel sintió que su mundo se desvanecía y reconstruía a la vez. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se transformaba en un puente que podía conectar su pasado con un futuro incierto pero prometedor. La noche avanzaba, y con cada palabra que intercambiaban, la distancia entre ellos se estrechaba, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Lograrían sanar las viejas heridas? ¿Sería el inicio de una nueva existencia juntos? Con cada segundo, la respuesta estaba cada vez más cerca, y la transformación que ambos ansiaban comenzaba a tomar forma, pero solo el tiempo diría si tendrían éxito en este viaje hacia la reconstrucción. La atmósfera del salón estaba cargada de una energía nueva, un aire fresco que desafiaba las sombras del pasado. Don Miguel podía sentir cómo cada palabra que dejaba escapar de sus labios se convertía en una hoja que caía del árbol antiguo de su vida, sacudiendo la tristeza que lo había acompañado tantos años.
Sin embargo, la revelación de su vulnerabilidad no era gratuita, se sentía expuesto, como un cuerpo flotando en aguas indomables. Carlos, tras compartir sus sentimientos reprimidos, se reclinó en el sofá, un gesto que reflejaba tanto agotamiento como un leve alivio. El diálogo se transformaba en un acto de descubrimiento para ambos, pero don Miguel sabía que hasta que no se enfrentaran a la raíz del conflicto, sanarse sería solo una ilusión. ¿Cuántas veces me miraste y no te atreviste a decirme lo que pensabas?, preguntó su hijo, la angustia recubierta de curiosidad. Don Miguel sintió que cada pregunta era un golpe, pero uno que le ofrecía la oportunidad de redimirse. La respuesta se agolpaba en su mente como un torrente de recuerdos y emociones que no daba tregua. Demasiadas, admitió, su voz temblorosa. Era un padre que olvidó cómo serlo. Mis propios miedos me hicieron callar, y pensé que el silencio era protección. Pero no sabía que de hecho, el silencio era abandono. Había en sus palabras un eco de muchas noches de soledad y de una percepción errónea de lo que significa ser un buen padre. Carlos asintió lentamente, una respiración profunda que parecía más un esfuerzo que un alivio. Siempre asumí que no te importaba, que habías decidido no mirarme. Y eso me dolía. Cada declaración solo reforzaba la necesidad de don Miguel de ser menos un espectador en la vida de su hijo y más un participante activo. El diálogo continuó fluyendo, revelando una grieta en la fachada que habían erigido durante años. Dentro de esa conversación, don Miguel pudo observar cómo Carlos, aunque había asumido el rol del hijo dolido, también estaba en un viaje personal de sanación. Era un espejo, la lucha de uno resonaba en el otro. Me gustaría que pudiéramos volver a empezar, propuso Carlos, con la voz temblorosa pero firme, como si hiciera malabares entre el deseo de curación y el miedo al fracaso. Las palabras de su hijo fueron como un faro en la oscuridad, la luz que necesitaba don Miguel para salir de las tinieblas que lo habían acompañado. También lo deseo, respondió, sin dudar. Pero esas palabras, aunque promesas alentadoras, venían con una advertencia implícita, había que trabajar en ello. Don Miguel entendió que no podía hacer ilusiones sobre una reconciliación sin esfuerzo. Sería un proceso que requería coraje y, sobre todo, disposición para redefinir sus roles. La noche se adentraba, y mientras se compartían sus historias y sus miedos, la conversación se tornaba más profunda. Cada uno descubría más sobre el otro, pero también se enfrentaba a juicios personales que debían ser abordados. A don Miguel le surgieron preguntas inquietantes: ¿cómo había permitido que su miedo a ser vulnerable lo llevara a perder a su hijo? ¿Podía realmente confiar en que su camino hacia la conexión no lo conduciría de nuevo al mismo abismo? Mientras la incertidumbre comenzaba a hacerse palpable, se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había un deseo inquebrantable de cambiar, pero también un reconocimiento de los obstáculos que quedaban por superar. ¿Podemos hacer esto, papá?, inquirió Carlos, rompiendo el silencio que se había formado tras un torrente de emociones. Don Miguel sintió cada palabra como un reto. Debemos hacerlo. No hay otra opción, respondió, con una resolución renovada que palpitaba dentro de él. Estaba dispuesto a empujarse más allá de sus límites, a confrontar no solo a su hijo, sino también a su propio pasado. Pero las palabras se aferraban a la superficie de su conciencia, como la bruma matutina que se niega a ceder. ¿Sería suficiente su deseo de cambio, o las viejas heridas estaban demasiado arraigadas para ser sanadas fácilmente? Mientras la noche se cerraba sobre ellos, una pregunta aún latente permanecía en el aire. ¿Podrían realmente enfrentar la verdad de sus emociones y el dolor que había definido su relación hasta ahora, o los fantasmas del pasado seguirían atormentándolos en su camino hacia adelante? La necesidad de respuesta se palpaba en el ambiente, y la lucha interna de don Miguel se intensificaba, un camino hacia el autodescubrimiento cada vez más incierto. El calor del ambiente, que había comenzado a disiparse con la sinceridad de las emociones compartidas, volvió a intensificarse a medida que don Miguel contemplaba el significado de sus compromisos. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, un recordatorio de la responsabilidad que asumía. El deseo de reconstruir la relación no sería fácil. Pero, en lo más profundo de su ser, comenzó a brotar una luz de esperanza, una posibilidad de renacimiento que había creído extinguida. Decidido a no dejarse llevar por las sombras del pasado, don Miguel se puso de pie. La decisión lo asustaba, pero el impulso de cambiar su narrativa era más fuerte que su temor.
se dirigió hacia un rincón del salón donde se encontraba un viejo álbum de fotos, como un trozo de su historia que desafiaba el paso del tiempo. Mientras hojeaba las páginas, cada imagen se convirtió en un reflejo de las decisiones tomadas, sonrisas, momentos felices, pero también una serie de ausencias significativas. «Carlos, ven a ver esto», le llamó, su voz un eco más firme que antes. Al acercarse, Carlos miró las fotos con curiosidad, y don Miguel apuntó a aquellas en que aparecía él, como un hombre joven, generoso y lleno de vida. «Este era yo, antes de que la vida y el miedo me adueñaran», reveló, una fragorosa mezcla de nostalgia y anhelo en sus palabras. Carlos, sintiendo la vulnerabilidad de su padre, se asomó a las miradas que compartían las imágenes. Él también se veía feliz, una imagen de niño que poseía un brillo inocente. «¿Qué pasó, papá?», preguntó sin malicia, solo con la curiosidad de un hijo que deseaba entender la distancia que se había vuelto abrumadora entre ellos. «Dejé que mis inseguridades me blindaran», admitió don Miguel, sintiendo como las emociones comenzaban a aflorar de nuevo. Sin un momento de claridad, se recolocó, resentido con él mismo. «Busqué protegerte a mi manera, pero eso me hizo invisible, incluso para ti. Temía decepcionarte». La revelación generó en él un susurro de liberación. Al pronunciar aquellas verdades, como si sacudiera el polvo de una vieja armadura, se dio cuenta de que cada palabra lo acercaba más a su hijo. En ese acto de compartir su fragilidad, estaba desterrando demonios que había cargado durante años. «Pero ya no quiero ser solo el pasado, quiero ser tu padre», dijo con firmeza, los ojos fijos en los de Carlos, intentando establecer un vínculo que surcaría las aguas agudas de su historia. Carlos respiró hondo, como si el aire fresco de esas palabras despejase un camino lleno de posibilidades. «Eso es lo que he estado esperando, papá. Quiero conocerte de nuevo». Esa conversación se convertía en un faro de esperanza, iluminando la incertidumbre. Don Miguel sintió el impulso de llevar más allá esa conexión, de explorar sus propios límites para no solo ser un espectador pasivo en la vida de su hijo. Desde hacía mucho tiempo, había sentido el eco de sus talentos olvidados, recordaba su pasión por la pintura, una parte de él que había descuidado mientras vivía en la sombra de sus temores. Tener una pequeña charla no sería suficiente, decidió. Comenzó a formular una estrategia. ¿Y si Carlos lo acompañaba en un taller de arte, un espacio donde podrían compartir no solo un hobby, sino también sus emociones? La idea lo animaba, proporcionándole un objetivo tangible en su viaje hacia la reconexión. Pero, al mismo tiempo, la inseguridad lo abordaba. ¿Podría a los ojos de su hijo conectar en un espacio tan desinhibido? ¿El dolor previo no sería un peso demasiado grande para soportar en un lugar destinado a la creación? «¿Te gustaría ir a una clase de pintura conmigo?», preguntó de repente, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo, entre la adoración hacia su hijo y el miedo a ser juzgado. Carlos lo miró, sorprendido por la invitación, como si una chispa de luz encendiera en su interior. «Sí, me encantaría». Las sonrisas compartidas tejieron un puente entre sus almas, un paso hacia la reconstrucción que nunca antes habían permitido. Sin embargo, en el fondo, don Miguel aún se sentía vulnerable ante la incertidumbre. ¿Sería su intento lo suficientemente fuerte para sostener la conexión en medio de la turbulencia emocional? Mientras se preparaban para esa primera clase, una inquietante pregunta asomó a la mente de don Miguel: ¿sería capaz de enfrentar la parte de su vida que había mantenido oculta durante tanto tiempo? Las sombras de su pasado aún acechaban, pero con ellas, quizás, una oportunidad de redimir su historia. El camino estaba trazado, aunque aún lleno de retos y tensiones que amenazaban con desdibujar sus esfuerzos. Así, sintiéndose entre la esperanza y la duda, decidió que el momento de enfrentar los verdaderos fantasmas que aún lo acosaban había llegado. Ahora más que nunca, estaba dispuesto a sumergirse en su transformación personal, pero no sin ese latido de incertidumbre que lo mantenía alerta. ¿Podría realmente sostener la luz mientras exploraba su oscuridad? Esa pregunta pesaba en su corazón, y sabía que no obtendría respuestas sin actuar. Con la paleta de colores en mano, se sentía un lienzo en blanco aguardando la primera pincelada. Don Miguel llegó a la clase de pintura, el corazón acelerado y la mente llena de cuestionamientos. La sala estaba decorada con obras de arte vibrantes, un lugar donde otros, como él, buscaban una salida a su creatividad reprimida.
La multitud de rostros, de diferentes edades y trayectorias, le ofrecía un acto de validación del momento que estaba emitiendo, la búsqueda de redención, la posibilidad de ser visto y comprenderse plenamente. Mientras se instalaba junto a Carlos, pudo sentir la tensión en el aire. Este encuentro era una mezcla de ansiedad y esperanza. La profesora, una mujer de energía contagiosa, les explicó los fundamentos básicos con entusiasmo, y mientras hablaba, don Miguel sintió que cada palabra era como un impulso cálido que lo empujaba hacia adelante. Decidido, se sumergió en la actividad de aplicar color al lienzo. La primera pincelada fue un acto liberador. El amarillo vibrante que eligió se convirtió en su declaración de intenciones, el deseo de brillar, de redefinir su historia. A medida que avanzaba, el color se entrelazaba con emociones que llevaba mucho tiempo guardadas. Miró a Carlos, quien estaba concentrado en su propio lienzo, pero de alguna manera, sus miradas coincidieron, y el silencio que compartieron transmitía un entendimiento que superaba las palabras. En ese momento, ambos estaban redescubriendo no solo la pintura, sino también su conexión. Don Miguel comenzó a plasmar en su lienzo no solo colores, sino recuerdos, anhelos y, sobre todo, sus luchas. Libres de los juicios que siempre lo habían reprimido, los trazos se volvieron más audaces. Eran expresiones de un hombre que no temía mostrar sus debilidades, sino que encontraba en ellas su fortaleza. Los errores de su pasado, aquellos que tanto había temido, ahora se convertían en parte de la obra maestra que estaba creando, mientras la pintura se convertía en un símbolo de su transformación. Al finalizar la clase, se sintió enriquecido y lleno de satisfacción. Había asumido el reto de mirar hacia adentro y conectar con sus verdaderas emociones a través de su expresión artística. Sin embargo, el reconocimiento de que esto era solo el principio de un viaje más profundo lo llenó de determinación. Poco después, se sentaron juntos en una pequeña cafetería, el aroma del café recién hecho colmando el aire y trayendo consigo un sentido de calidez y cercanía. Allí, entre risas y anécdotas sobre la clase, don Miguel sintió que había establecido un puente real hacia Carlos. Había llegado un momento decisivo, una oportunidad para abordar finalmente lo que siempre había mantenido en el silencio. Carlos, me gustaría agradecerte por darme esta oportunidad de redescubrirme contigo, comenzó, la voz un tanto temblorosa. Siento que nuestra relación no ha sido justa en los últimos años, y he estado tan centrado en mis propios temores que te he dejado fuera. Pero esto que estamos haciendo juntos, es solo el comienzo. Carlos lo miró con comprensión, y en sus ojos, don Miguel pudo ver el destello de una conexión que comenzaba a florecer nuevamente. No sabía que necesitabas esto, papá. Yo también he estado perdido en mis propios miedos. Tal vez este proceso sea lo que necesitamos. Las palabras de su hijo resonaron como una melodía encantadora, marcando un momento de profunda validación y propósito compartido. Aquel instante tangible les permitió sentir que estaban reescribiendo su historia familiar, y don Miguel entendió que su transformación personal estaba íntimamente ligada al acto de abrirse y ser vulnerable. Este no sería un camino fácil, habría altibajos, momentos de frustración y también de alegría. Sin embargo, la determinación de ambos de seguir adelante con sinceridad les ofrecía fuerza. Más que nunca, don Miguel sintió que estaba en el camino correcto. Al darse cuenta de que su verdadero logro no era solo la pintura o el reconocimiento, sino la capacidad de enfrentar sus propios demonios, se sintió renovado. Era un hombre en paz consigo mismo, y eso le daría la valentía para continuar avanzando. Finalmente, al regresar a casa aquella noche, sus sueños estaban pavimentados con nuevas esperanzas. Había dejado atrás la sombra del miedo y la inseguridad, y eso era un logro real. Su relación con Carlos era un lienzo en proceso, pero en él ya se empezaban a vislumbrar los colores de la reconciliación. El futuro era un bastión de oportunidades, y don Miguel estaba decidido a no solo pintarlo, sino a vivirlo plenamente. En este camino hacia la transformación, comprendió la verdadera esencia de su existencia, no solo pertenecer a una historia, sino ser el autor de su propio destino. Y ese sería el legado que compartiría con Carlos. Atrás quedaba el eco de "me das vergüenza, papá", y ahora resonaba una afirmación vibrante: "Estoy orgulloso de ser tu hijo, papá". Este sería el espacio donde ambos crecerían, aprenderían y compartirían no solo pasiones, sino también sueños. El camino apenas comenzaba, y juntos, avanzarían hacia un futuro lleno de color, autenticidad y amor. No esperen ni un segundo más para compartir esta emotiva conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
Cada apoyo cuenta. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a mostrar más contenido significativo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Este es el momento de mostrar su apoyo.